La profecía bíblica advierte que el largo conflicto cósmico entre dos fuerzas opuestas e irreconciliables, Dios y el diablo, está llegando a su fin y culminará en una batalla final. Esta última batalla será sobre cuestiones de autoridad y adoración. ¿Quién se sentará en el trono del universo? ¿Y quién recibirá la gloria de vida? ¿Al Creador, al Sustentador y al Salvador? Por estas razones, el conflicto involucrará el sábado, el símbolo de Dios, de todo su poder como Creador, Sustentador y Salvador. La fuerza rebelde será dirigida por el mismo Satanás. Si bien Satanás ha trabajado incansablemente a lo largo de la historia para reclutar adeptos, su principal objetivo ha sido la iglesia. Tristemente, la iglesia tradicional hizo concesiones y se convirtió en Babilonia, simbolizada por la bestia del mar. Y Satanás le dio a esta bestia su sede de autoridad y poder, y está del lado de Satanás en la batalla final. En el fin de los tiempos, el dragón también logrará atraer a su lado a la nación más próspera de la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta nación, nacida del anhelo de siglos de cristianos perseguidos, de encontrar un lugar de seguridad y libertad religiosa, se comprometerá, como lo hizo antes la Iglesia papal en el Viejo Mundo. Y de esta manera, Estados Unidos cumplirá su papel profético como bestia de la tierra, convirtiéndose en líder global en la batalla final. Pero Dios nunca ha estado sin pueblo en el gran conflicto. Hasta el final del conflicto, Él siempre tendrá un pueblo, una iglesia remanente fiel. La iglesia remanente de Dios siempre lo ha reconocido como rey, lo ha adorado y ha guardado los mandamientos y los principios de su reino. El fiel pueblo remanente de Dios reverenciará el sábado y lo honrará como creador y rey del universo. El remanente de los últimos tiempos no solo adorará a Dios como su salvador personal, sino que también expondrá públicamente la confederación del mal. La iglesia remanente llamará a toda la raza humana a regresar a Dios y a adorarlo. Y a pesar de los esfuerzos del dragón y de las bestias, de la tierra y del mar, la victoria será de Dios. En unos segundos más, continuaremos. Palabras de Jesús registradas por San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o el verichip. ¿Sabes que algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia? Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras o QR de las latas de comida o de productos, o es un misterioso número que los billetes de dólar que supuestamente suman 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. Bueno, el objetivo de esta lección de hoy es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Allí está el punto, no nos distraigamos con otras cosas marginales. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Este es el punto del conflicto. Especialmente el sábado se convertirá en el centro del conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Y habrá una colisión de creencias sobre el día de oración verdadero y el falso. Por eso el llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, a pesar del boicot económico, a pesar de la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana que hemos estado estudiando y que repasamos hoy o concentramos hoy en esta lección, enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Te recomiendo leer los capítulos 35 y 36 del libro El Gran Conflicto de los Siglos.
El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración y llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Mira, ¿cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Vamos a Apocalipsis 14, versículos 7 en adelante. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 4, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados, en Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. Bueno, con la teoría de la evolución como telón de fondo, que ha tomado al mundo por asalto en los 2 últimos siglos, el sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad, porque nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Ahora, ¿cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador? Veamos. Apocalipsis capítulo 12, versículos 17 y luego 14, 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Leo este comentario inspirado. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Amados, Apocalipsis 14 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como Creador que se remonta al mismo Edén. Por lo tanto, tratar de usurparlo, como lo hizo Roma, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Y cuando el engaño no funciona, pues recurre a la fuerza. Es que, amigos, el mal es predecible. Engaño o fuerza. Y en última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Y Jesús dijo que eso sucedería incluso entre los creyentes. Mira aquí los textos bíblicos de Juan, Mateo, Timoteo y San Pedro. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Sí, la persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios y nos presenta esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa palabra paciencia que dice aguante, perseverancia. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. La bestia usa el engaño, y cuando eso falla, la fuerza y la coerción. Pregunto, ¿con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del sábado? Amigo, estamos siendo probados antes de la prueba final. Y si piensas que ahora es difícil, prepárate para lo que viene. Solamente por la gracia de Dios estaremos listos. Ahora es el momento de afirmar estos valores. Ahora, identifiquemos la bestia como Jesús nos la presenta en Apocalipsis. ¿De dónde surge esta bestia? ¿Y quién le da la autoridad? Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Y Apocalipsis 12, 3 al 5 dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Y amigos, cuando se habla de bestia no es un término despectivo, sino se habla de naciones, poderes, a eso se refiere. Hoy se usan muchas bestias como símbolo de los países y demás. Sobre el poder de esta bestia, se nos dice, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y amados, esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, donde las ruinas de Bizancio, Tebas, ¿verdad?, en la actual Turquía. Y esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Y así la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Bueno, Isaac Backus declaró lo siguiente en ese libro citado por el pastor Leroy Eiwick. Dice, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Y aquí otra cita más, dice, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa
que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos, que gobernó totalmente sin oposición por 1260 años. En fin, se presentan varias características. Ahora yo pregunto, ¿qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, la Biblia define lo que es blasfemia. Es más que decir una maldición o una mala palabra. En San Juan y en San Lucas habla 2 ejemplos. El número 1, un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. A Jesús lo acusaron de blasfemia. Él era Dios, pero decía, ¿cómo tú siendo hombre te haces pasar por Dios? Y número 2, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y siempre lo ha sido, y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Ahora, amados, hablo de esto con todo respeto y cariño porque tengo varios primos que son sacerdotes católicos romanos y debemos respetos unos a otros, pero la palabra de Dios es clara cuando nos habla y allí se muestra nuestra lealtad y nuestra sinceridad. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor, porque están comprometidos con Él, porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Otra característica, Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerda que en una lección anterior que Dios nos dio una clave para entender los tiempos proféticos. Un día profético equivale a un año literal. Eso está en el libro de Números 14, Ezequiel 4:6. Si calculamos el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5, usando el mes hebreo de 30 días, el calendario lunar, esto equivale a 1200 días proféticos o años literales. El papado ejerció gran influencia desde el 538 hasta el 1798. Pero cuando el general Berthier, el general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en el año 1798, el periodo profético de la supremacía papal terminó y se cumplió la profecía de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Porque según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. Ahora, amados, la influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. Y en la actualidad, los líderes mundiales dan bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Jesús lo dijo hace siglos y Él siempre dice la verdad. Durante su discurso el 6 de junio del 2012, ante más de 15,000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró lo siguiente, y dice así, lo leo acá, tengo la cita. El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia, libres para Dios. Al defender el domingo defendemos la libertad humana. Amados, el conflicto de los siglos revela claramente hacia dónde conducirá finalmente este movimiento. Aquí está. Los que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de lealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan
la obligación de observar la ley divina, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guarden los mandamientos. Amados, si bien es ahora difícil ver que ocurra algo así, fíjate en lo rápido que pueden cambiar las cosas en nuestro mundo. ¿Qué debería decirnos estos cambios acerca de la rapidez con que los acontecimientos del tiempo del fin pueden venir sobre nosotros? Los últimos acontecimientos serán rápidos. Ahora notemos otra bestia u otro poder que surge de la tierra. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? Vamos a ver. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mira, la primera bestia surgió del mar. La segunda bestia, dice, surge de la tierra. El mar representa pueblos y muchedumbres y naciones, dice Apocalipsis 17. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Y esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético durante el que la primera bestia ejerce su autoridad, es decir, cobra importancia alrededor de 1798. Llamados Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. No hubo otra nación que surgió al escenario mundial que luego siga a ser la nación más poderosa, sino que surgió en esa época. Declaró su independencia en 1776, adoptó su constitución en 1789 y fue reconocida como potencia mundial a fines del siglo XIX. Pero Juan continúa y dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y en la profecía bíblica los cuernos simbolizan poder, escucha bien. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía, no lo gobierna un rey. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno que son la fuente de poder y éxito de los Estados Unidos, y son la libertad política y la libertad religiosa. Cuando esto desaparezca o se unan, se acabó el tiempo de libertad. ¿Qué cambios ves en esta bestia y cómo habla? Esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga hablará como un dragón. Y dice Jesús que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia y abandonará sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, a reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Y hermanos, lo que llevará a esto será la crisis moral, crisis económicas y la crisis en el medio ambiente. Y según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de iglesia y Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo que es fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo ahora. Piensa en la inestabilidad política de los Estados Unidos en la actualidad. ¿Cómo eso algún día podrá conducir al cumplimiento de esta profecía? Todo se está preparando. Jesús conoce el futuro. Nos dijo que esto ocurrirá y Jesús siempre dice la verdad. Y ahora, amados, para concluir, adorar a la bestia, a su imagen, alude a Daniel 3, ¿verdad?
donde hay un rey de Babilonia. El rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postrasen ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua, Babilonia moderna, están en el mismo asunto. Todo es cuestión de adoración. Y aquí esta cita para terminar. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni el conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así, dice Jehová. Oremos, Padre Celestial. Demasiado claro para no comprenderlo. Jesús lo dijo. Estamos viviendo en el umbral mismo de estos acontecimientos. Reafirma nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, en su mensaje, en su palabra. Se acerca un momento muy difícil. Queremos adorar al Creador en espíritu y en verdad. Habrá solamente dos grupos. Queremos estar en aquellos que tú describes, que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos, no para salvarse, sino porque aman a Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.